Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Lucio Cabrera. A continuación, en este video les voy a dar a conocer información pertinente a lo que es el derecho laboral. Primero que nada, vamos a comenzar abordando la unidad uno, que es Introducción al Derecho Laboral. Para poder entender lo que es el derecho laboral, existen diversos autores que nos ayudan con conceptos, más que nada definiciones. Uno de ellos es Trueba Urbina, Efraín Soto Salazar y Sánchez Alvarado. Todos estos, más que nada, las definiciones que nos dan nos hacen referencia a lo mismo. Y lo que dice Trueba Urbina nos dice que es el derecho del trabajo es el conjunto de regular el comportamiento en una relación de trabajo. Pero si analizamos bien desde el punto de vista de lo que es el concepto en sí, decimos que es el conjunto de normas jurídicas que nos ayudan a regular las relaciones que existen entre el trabajador y el patrón y viceversa. Posteriormente, el derecho laboral se deriva del derecho social, como ya se ha mencionado anteriormente, o en lo que es la materia del derecho civil, existen tres clasificaciones del derecho, que es el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El derecho público es aquel que se encuentra de las relaciones entre los estados entre sí. El derecho privado es aquel que se regula más que nada, bueno, más, como su nombre lo dice, privado. Y el derecho social es donde se encuentra el derecho laboral. ¿Por qué? Porque es donde se encuentran las relaciones laborales. ¿Y ante qué? Ante un sistema social. Posteriormente viene en 1917, en 1916, donde se comenzó a promover más que nada este derecho, que es a favor de los trabajadores en la garantía social. Y después de ahí se deriva en la Constitución de 1917, en el artículo 123, como los principios o más que nada puntos elementales para lo que es la relación de, bueno, más que nada para controlar la relación del trabajador hacia el patrón. Existen diversas leyes, o se crearon diversos puntos para poder regularla. Una de ellas es la Ley Federal del Trabajo. La siguiente es la Ley Federal del Trabajo Burocrático. La tercera es la Ley de Seguridad Social. La cuarta es la Ley del ISSSTE. La quinta es la Ley del Infonavit y su reglamento. La sexta sería el, el reglamento para estipular el salario mínimo. La séptima sería la de la Ley Federal de Productos. Principalmente, esto es lo que sería el principio para comenzar a ver lo que es el derecho laboral. ¿Por qué? Porque de aquí parte, no debemos conocer qué es el derecho laboral para comenzar a estudiar toda la información que la integra. Nos vamos con la unidad número 2. Esta unidad número 2 vamos a abordar aquí las relaciones individuales de trabajo y su duración. De igual manera, vamos a comenzar primero con un concepto. Según la Ley Federal del Trabajo, se dice que esta relación, la relación de trabajo, es aquel acto que le da origen a una prestación de servicio mediante la remuneración de dinero, más que nada. ¿Por qué? Porque los trabajadores prestan sus servicios a una cierta persona, ya sea física o moral, y esa persona, por los servicios percibidos, tiene que retribuirle mediante un salario, que más adelante se abordará la información. Dentro de esta relación de trabajo tiene que existir un contrato. ¿Por qué? Porque en él se van a estipular los diversos puntos que debe de cumplir tanto el trabajador como el patrón. Este contrato debe de llevar tres aspectos importantes. Uno que sería es la capacidad. La capacidad más que nada se refiere a las personas que pueden firmar o que pueden estipular contratos. Estas serían las personas mayores a 16 años. Las personas menores a 16 años no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque según la ley no, bueno, más que nada la ley no nos lo permite. Y sí pueden trabajar, pero necesitan permiso de sus papás. El consentimiento. El consentimiento sería aquello que cuando el patrón, o sea, el patrón le dice al trabajador que le va a prestar, o sea, que si le presta servicios, el consentimiento es que el patrón quiera, el trabajador quiera celebrar ese contrato. El segundo sería la licitud.
que la licitud en ella interviene que en lo que se estipula el contrato se debe de respetarlo tanto el patrón como el trabajador. ¿Por qué? Porque en la licitud se va a especificar bien lo que el trabajador va a realizar. Y por último, que sería la forma. ¿Por qué la forma? La forma es muy importante dentro del contrato individual de trabajo, porque es ahí donde se van a abordar los diversos puntos, información más que nada importante tanto del trabajador o de la empresa, tanto como del trabajador. En ello se va a abordar lo que es el domicilio del trabajador, la jornada de trabajo, los días que va a laborar. También debe de contraer información tanto de la empresa, donde está estipulada la dirección, y más que nada serían los más puntos más relevantes. Posteriormente, dentro de esta relación de trabajo existen individuos, y según la ley se consideran tres importantes, que serían los trabajadores, el patrón y el intermediario. Vamos a comenzar con lo que es el trabajador. Este trabajador es la persona física que le presta sus servicios a un patrón. ¿Para qué? Para que éste disponga de él y pueda, ahora sí más que nada, mandarlo y que realice lo que él decida. Pero dentro de este trabajador existen diversos tipos. Trabajador de temporada es aquel trabajador que suple a otro. Por ejemplo, un ejemplo más común sería cuando se enferma. El trabajador deja de cumplir sus relaciones y entra otro para suplirlo. Cuando el trabajador que se enfermó se recupera, este vuelve y realiza sus actividades normales. Trabajador de temporada, como su nombre lo dice, este trabajador solamente trabaja por un cierto periodo de tiempo. Se estipula en el contrato el tiempo que va a estar laborando, y después del tiempo transcurrido en el que va a prestar los servicios se retira de la empresa. Trabajador eventual es aquel que no puede, que bueno, más que nada que fija la empresa y que no puede sobrepasar un tiempo de 6 meses. Trabajador de confianza, ese trabajador es inamovible. ¿Por qué? Porque tiene respaldo de un sindicato. Mientras tanto, cuando exista un despido, él no debe bueno, no se tiene por qué preocupar. ¿Por qué? Porque él, como tiene su respaldo y ya tiene más que nada, como el nombre lo dice, de planta, él es inamovible y no lo pueden reemplazar. Trabajador de confianza es aquel que suple las actividades de dirección, de control dentro de una entidad. ¿Por qué? Porque el patrón bueno, le deja a él en manos diversas actividades para que las realice. ¿Por qué? Porque es de su confianza. Trabajador a destajo es aquel trabajador que se le paga por lo que produzca, o más que nada sería ahí el trabajador que realiza cierta producción, y él va a ver, bueno, se va a estipular en el contrato el tiempo que va a tardar para llevar a cabo, o sea, sus actividades, pero él solamente va a trabajar por un periodo de producción. Otro otro individuo dentro de la relación individual de trabajo sería el patrón, que es la persona física o moral que dispone de los servicios de los patrones para poder realizar sus actividades dentro de una entidad económica. Por último sería el intermediario, que sería el que contrata uno o varias personas para que le presten sus servicios al patrón. Finalmente, venimos con los conceptos de rescisión, suspensión y terminación de la relación de trabajo. Más que nada, primero tenemos que ver cuáles son las causas de suspensión. Más que nada existen muchas, pues, más que nada, pero hacemos énfasis a las más importantes, que sería la enfermedad contagiosa. Un empleado no puede estar trabajando mientras se encuentra enfermo. Es por eso que la suspensión se realiza ahí, pero esta puede ser absoluta y relativa. La absoluta consiste en que el trabajador y el patrón dejan de cumplir sus papeles, y la relativa es cuando uno de ellos queda a disposición y sigue cumpliendo sus actividades y el otro termina. Puede decir, posteriormente sigue la prisión preventiva, sería otra causa. Cuando un trabajador se encuentra dentro de la cárcel, pues ya no puede, entonces sería una suspensión absoluta. Otro ejemplo sería la de cuando existe un trabajador con un caso jurídico. El trabajador, por estar atendiendo su situación, no puede estar en el lugar más que nada en una sesión, y no puede estar prestando sus servicios. ¿Por qué? Porque no puede hacer las dos cosas a la vez.
El caso de rescisión es cuando, por ejemplo, el patrón queda exento de diversas situaciones en el que el trabajador se encuentre. Por ejemplo, si el trabajador le falta respeto a su otro trabajador y le tiene que existir una rescisión de trabajo. ¿Por qué? Porque entonces se estaría incurriendo con lo estipulado en su contrato. Él debe de respetar tanto al patrón como a sus demás, compañeros. Y por último sería la terminación de la relación de trabajo. Esta terminación de relación de trabajo, existen diversas causas, pero vamos a enfocarnos más que nada a dos. Una que sería el consentimiento propio. Si yo ya no quiero trabajar, pues simplemente le comunico eso a mi patrón o a mi directivo que me esté supervisando, y se hacen las actividades pertinentes y dejo de trabajar. Y por último sería la muerte. A continuación les voy a dar a conocer la unidad número 3, que corresponde a la jornada de trabajo y los días de descanso. Se dice que se considera jornada de trabajo al tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón para realizar diversas actividades que él le encomiende. Existen varias clases de jornadas de trabajo. La primera sería la diurna, que comprende un periodo de las 6 a las 20 horas. La segunda sería la mixta, que comprende periodos de diurna y nocturna. La nocturna sería bueno, más que nada comprende el periodo de las 20 a las 6 horas y no puede sobrepasar de 7 horas. La jornada reducida es aquella que especifican donde las personas de 16 años no pueden trabajar un mayor tiempo de 6 horas. La jornada especial es aquella en donde se sobrepasa los límites de la jornada, pero el tiempo que sobrepasa se considera que se les van a reponer a los trabajadores al sábado por la tarde. La jornada ilimitada, como su nombre lo dice, no tiene un periodo específico. ¿Por qué? Porque es ilimitado. Esto más que nada sucede con los trabajadores domésticos. Estos prestan servicios y se encuentran más que nada en la casa, y ahí nada más están a disposición de sus patrones en un periodo de tiempo en el que ellos lo deseen, y solamente tienen el periodo de la noche para descansar y tomar sus alimentos. La jornada extraordinaria es aquella que sobrepasa los límites que establece la ley. Solamente los podrá sobrepasar por 3 horas diarias y no por 3 horas diarias y 3 días a la semana. La jornada emergente sería aquella que no es prevista. Cuando más que nada vamos a suponer que sucede una emergencia, por ejemplo un incendio. Los trabajadores de una fábrica se quedan a ayudar para que el fuego no abarque un determinado espacio. Es ahí cuando se presenta esa jornada. ¿Por qué? Porque no es prevista. Y la jornada continua es aquella en la que se establece en un periodo, por ejemplo, de 8 horas, y no se puede interrumpir. ¿Por qué? Porque es, como su nombre dice, continua. Aunque es cierto, un trabajador tiene un periodo de media hora para descansar, pero si el patrón se lo puede, el patrón le ordena, no la puede tomar. La jornada discontinua es aquella que es interrumpida en un periodo de tiempo. Por ejemplo, como les dije, el periodo de tiempo que les dan descanso de media hora la puede tomar, y el trabajador puede disponer de su tiempo. Los días de descanso, más que nada se consideran días de descanso aquel tiempo que se interrumpe. Puede ser por la media hora de descanso, el, el séptimo día de laboral, las vacaciones. Según dice la ley federal del trabajo, que por cada 6 días el trabajador le corresponde un día de descanso, y este se procurará que sea en domingo. Si se trabaja en domingo, el trabajador tiene derecho a una prima dominical que le corresponde a un 25% más de su salario. Luego vienen los días de descanso obligatorios, que sería el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre y el 25 de diciembre. Al igual que por ejemplo, en el día de descanso. Estos días festivos, según por la ley, no se deben de trabajar, pero si se llega a un acuerdo entre el trabajador y el patrón, se puede trabajar siempre y cuando se respete lo que dice la ley. Se le va a pagar el porcentaje que se le considere. Luego vienen de ahí las vacaciones y la prima vacacional.
Las vacaciones es el tiempo donde se interrumpe la relación de trabajo. Esta relación de trabajo más que nada se va a interrumpir por más de 6 días. ¿Por qué? Porque a los trabajadores que, que lleven durante un año de servicios le corresponden por lo menos 6 días de vacaciones, y esto va a aumentar en 2 hasta llegar a 12, y después de los 4 años aumentará 2 días por cada 5 años correspondientes. Esto quiere decir que en el primer año le corresponde 6, en el segundo 8, en el tercero 10, en el cuarto 12. Después de ahí hasta 5 años le corresponden 14 días. Posteriormente, cuando los trabajadores piden sus vacaciones, se van a disfrutar de su descanso, pero ya se les debe de dar la prima vacacional, que corresponde a un 25% sobre la cantidad que le corresponde de sus vacaciones. Y los trabajadores que no trabajen todo el año, se les debe de pagar sobre la cantidad de los días que trabajaron. Posteriormente vamos a hablar de la unidad 4, que corresponde al salario y la protección del mismo. Se dice que el salario es la retribución que se hace a las personas por prestar su servicio a los patrones. Este salario existen varios tipos. Uno sería por unidad de obra, que se le pagará por lo que el trabajador haga. Por unidad de tiempo, es que se le va a pagar por el tiempo que esté realizando. Por ejemplo, si presta su servicio de las 7 a las 2 de la tarde, se le pagará la proporción que le corresponda. El siguiente es a precio alzado, que quiere decir que se le pagará por el tiempo, bueno, más que nada por la producción de materiales que realice. Se realizando una determinada actividad de artículos, puede ser determinada acción o productos que va a realizar, se le pagará, o de alguna otra manera. Eso se fijará, perdón, en cuanto se estipula en el contrato. ¿Por qué? Porque igual ahí es donde se va a estipular cómo se le va a pagar. De otra manera, el salario integral. El salario integral es aquel que se define por la ley y que debe de cubrir debe cubrir las necesidades de las personas. Y por último viene el extraordinario, que es fijado dependiendo más que nada es el que dice la ley, o que le estipula una ley. Posteriormente vienen las normas que regulan el salario mínimo. Este salario más que nada puede ser en forma general o profesional. General es el que incluye a las áreas y que es para todos, y el salario mínimo debe de alcanzar para cubrir las necesidades de las personas, tanto en materia de educación, alimenticia y algunas otras necesidades que se puedan abordar. Y viene posteriormente lo que es lo de la unidad 5. Prácticamente esto sería el final. ¿Por qué? Porque es ahí ya donde se debe abordar los derechos y obligaciones que tiene tanto el trabajador como el patrón. Se dice que dentro de esta relación laboral se tiene que considerar 4 cosas, que es el dar, de hacer, que le corresponde al trabajador, el que no debo hacer, y el de tolerar. Tanto estos cuatro puntos los debe de considerar el trabajador, como estos los debe de considerar también el patrón. El de dar le corresponde más que nada al trabajador y al patrón. Al trabajador debe dar sus servicios con actitud, con ganas. ¿Para qué? Para que el patrón, la remuneración que le va a dar, pues le dé con ganas. O sea, el salario que se le va a dar, se le va a proporcionar, sea muy bien correspondido. El el de hacer es de que el patrón debe de, más que nada, de motivar a sus trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos tengan una mayor productividad, de capacitarlos. Y tanto como yo, bueno, un ejemplo sería yo, el patrón, yo motivo a mis trabajadores, y del trabajador hacia el patrón sería la parte que yo tengo que dar. ¿Para qué? Para que mis actividades le sean de utilidad a mi patrón. ¿Por qué? Porque si yo no le doy el máximo, no le va a recibir, bueno, no, el patrón no me va a recibir un beneficio. Bueno, pues finalmente esto sería todo.
Espero que les haya gustado la información, aunque falta mucha. ¿Por qué? Porque la materia de derecho laboral es muy extensa. Esto es solo un poco. Esto sería todo y gracias por su atención.